Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy, 26 de julio, estamos a la expectativa de lo que va a ser las elecciones para la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Salta a la vista que no han logrado las bancadas en el Congreso un consenso como para apoyar máximo a dos listas. Tenemos cuatro listas que se van a disputar hoy la presidencia del Congreso de la República. Y muchos analistas están ya haciendo corriente de opinión, incluso los mismos medios, de saber cómo es que va a estar conformado el Congreso y cuál es el futuro que le espera al Perú después del 28 de julio. Recordemos que se habla de vacancia, ya fue entregado Bruno Pacheco, el Poder Judicial acaba de dictar mandato de comparecencia restringida contra Guillermo Bermejo, Vladimir Cerrón, entre otros, por el caso de integrar una presunta organización criminal. Y todo esto está sucediendo vísperas al día central de Fiestas Patrias, 28 de julio, donde se supone que el presidente de la República daría su mensaje a la nación desde el Congreso de la República. Para analizar estos detalles, vamos a tener como invitado en esta mañana a Enrique Valderrama. Él es un político y analista político y director de la portal de entrevistas y análisis político Punto de Encuentro. Vamos a hacer un breve intermedio y revisamos con Enrique Valderrama y el desarrollo de esta coyuntura política nacional que promete. Bien, amigos, regresamos entonces con el bloque de entrevistas de análisis político con Enrique Valderrama, director de la portal de información y análisis político Punto de Encuentro. Muy buenos días, Enrique. Qué gusto volverte a ver por la plataforma de Entérate con Leslie. Buenos días, Leslie. Encantado de estar en tu espacio y a tus órdenes. Muchas gracias, Enrique. Enrique, quiero conversar contigo respecto al análisis de la coyuntura política. Hoy, 26 de julio, están ya convocándose en el Pleno del Congreso para poder elegir a la próxima mesa directiva, o sea, al próximo presidente o presidenta del Congreso de la República. Hay cuatro listas, lo cual refleja que no ha habido consenso entre las bancadas en el Congreso de la República, lo cual va a ser bastante complicada la elección de la mesa directiva. Vamos a ver qué opinión te merece en este primer tema para ir luego desgregando otros temas de interés nacional. Mira, yo creo que el momento político determina una radiografía que yo llamaría, en principio, una estocada final o casi mortal a Castillo, un parlamento totalmente deslegitimado y evidentemente una situación socioeconómica sumamente desmejorada. Y a esto le sumo la necesidad de un cambio urgente de las autoridades electorales. Respecto a lo que tú señalas, referido al Congreso de la República, es evidente la incapacidad política que ha demostrado las diferentes bancadas, ingenuidad de algunos y evidentemente la naturaleza prácticamente mercantil que tienen los clanes familiares educativos, tanto de Acuña, de los Acuña, como de los Luna. Creo que esto ha quedado ya clarísimo ante los ojos de la gente. Y buena parte también de la representación nacional, marcado por algo que el profesor universitario Alan Salinas ha determinado en uno de sus últimos artículos, y ha hablado justamente de aficionados de la política, no son políticos formados, son aficionados que evidentemente privilegian sus intereses personales. Esto ha hecho posible que cuando claramente se requería la unidad de la oposición, existan cuatro listas a la mesa directiva del Congreso. Algo absolutamente torpe e insólito. Dicho sea de paso, muy poco oficio de parte de Renovación Popular, de parte de Avanza País. El fujimorismo creo que en esta circunstancia ha sido, desde mi punto de vista, el que peor ha actuado, respaldando la candidatura de APP, que sinceramente con su actitud sinuosa no merecía presidir la mesa directiva del Congreso de ninguna manera. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede ahora más adelante. En el caso, como digo, de Renovación Popular, incluso un militante de su grupo ahora está de candidato con nada menos que el hermano de Vladimir Cerrón. Por lo tanto, creo que podemos esperar que ocurra cualquier cosa con este Congreso.
Se decía que la candidata más expectante, por así decirlo, era Gladys Echaíz por la trayectoria que ella ha tenido como ex fiscal de la Nación, una mujer muy proba, idónea, presidenta hasta hace poco de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se decía de que era de repente la candidata que mayor estos logros podría tener en la elección de la mesa directiva, pero eso va a depender de quienes conforman o quienes la acompañan y el consenso que se tenga en el seno del Congreso. Estas alianzas o estrategias políticas que se arman y cuyos respaldos insólitos se dan de la noche a la mañana, ¿qué te hace, digamos, además de protestar y rechazar en tu análisis, ¿no? Esta situación, pero qué te da como mensaje claro, contundente de cara al 28 de julio? ¿Qué es lo que se está buscando en realidad con la elección de la mesa directiva? Porque valgan verdades, Enrique, esto no es solamente el foco de atención de saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Congreso, ¿no? Sino que la persona que sea elegida en esta coyuntura, se ha dicho y se ha voceado de que podría ser el próximo presidente o presidenta interina de la República, porque se está pensando de todas maneras en vacar al presidente o hacer que se convoquen a nuevas elecciones. No sé cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr o cómo se lograría esto, porque ya tiene ya casi un año, ya prácticamente un año de gestión y nada se ha avanzado en el Perú. Lo que se ha hecho es simplemente seguir analizando la coyuntura, pero no se ha tomado acciones al respecto, ¿no? Entonces, en ese análisis agudo que siempre te ha caracterizado, Enrique, ¿cuál es el mensaje que se trasluce a través de esta elección y estos respaldarazos Mm. políticos entre bancadas que se dan de la noche a la mañana y de manera insólita? Mira, claramente por un lado está el afán, me parece, de obtener más poder, quizás incluso para algún tipo de blindaje judicial de parte de Acuña. Creo que él está prefigurando que quien pueda asumir la presidencia de la mesa directiva del Congreso pueda a su vez de repente echarle una manito en alguna premura judicial que pueda tener. Por lo tanto, necesita alguien de confianza. Primero está en los intereses absolutamente personales de él. Y de otro lado, cierto nivel, creo, de ingenuidad y creo de falta de oficio político de parte de aquellos que han podido ser una mejor opción. Considero que se parte también de algunos supuestos equivocados. No necesariamente quien presida esta mesa directiva tiene por qué ser el encargado de la transición. Recuerda que lo que ocurrió en el año 2000, la mesa directiva del Congreso no la presidía Valentín Paniagua. Me parece que la presidía Marta Hildebrand, si mal no recuerdo, mal no he revisado en todo caso. Por lo tanto, no necesariamente quien preside el Congreso hoy o mañana, o más tarde, mejor dicho, va a ser necesariamente el llamado o la llamada a ser el presidente de transición. Dicho sea de paso, se olvidan de un punto fundamental. Hay vicepresidenta de la República, por cierto. Claro, Es decir que antes de que el Congreso asuma el Poder Ejecutivo a través de lo su mesa tendría que asumir directiva, Dina Boluarte. tiene que asumirlo Dina Boluarte, que No hay vacancia evidentemente express 2 por 1, por si acaso. no tendrían que ser dos procesos por separado. Y Así mientras es. preparan el segundo proceso, hay un tiempo todavía de reflexión. Esto ha sido una falta tremenda de conversación, terquedad también de Acuña. César Acuña es uno de los peores lastres de la política nacional, y lo digo y lo repito, lo he expresado en Diario Expreso, lo he expresado en diferentes espacios. Para mí es el buitre de la política, somete al Perú a un chantaje tremendo, terrible, y hoy día lo hace nuevamente, porque prácticamente nos está diciendo que si su lista o si quien él no quiere, quien él quiere que encabece no encabeza, pues finalmente le pueden entregar la presidencia en la mesa directiva del gobierno. Creo que ese es un tema a tener en cuenta. Lo que destaco es que por lo menos hay eh, la manifestación de voluntad expresa de diferentes grupos parlamentarios de si se sobreviniese una vacancia que implique, es decir, una doble vacancia que implique que el Poder Ejecutivo recaiga en la mesa directiva para que organice elecciones generales, pues todos han dicho que esta mesa no sería la que asumiría esa labor, elegirían una nueva mesa directiva de emergencia.
Ojalá que honren sus palabras, porque yo creo que Alianza para el Progreso y su actitud sinuosa no le da ninguna confianza al país para que encabece ninguna transición. Dicho sea de paso, veo demasiado apasionamiento en el tema de esta mesa directiva, demasiadas pugnas absurdas y torpes de parte de la oposición, y no nos estamos centrando en un asunto fundamental. No va a importar quién conduzca la transición si el señor Salas Arenas sigue de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo más importante, más que esta mesa directiva incluso, es que puedan ser removidas las autoridades electorales por unas que sí le puedan dar confianza al país. Es increíble cómo los partidos políticos con representación en el Parlamento, que incluso han visto como candidatos suyos por cosas absolutamente formales mínimas, han sido tachados de estas elecciones por el Jurado Nacional que preside Salas Arenas y ninguno haya protestado y ninguno haya llevado evidentemente la idea de cambiarlo a Salas Arenas antes de las elecciones regionales y municipales de ahora del próximo 2 o 3 de octubre. Creo que es una cuestión que debió hacer si no se hizo y hoy día muchos partidos pagan la consecuencia de esa falta de coraje que han tenido al no encarar el tema de Salas Arenas. Creo que antes de unas elecciones complementarias, ya sean solamente presidenciales o ya sean generales, se tiene que cambiar el Jurado Nacional de Elecciones necesariamente. Enrique, yo subrayo algo que acabas de decir, traigo a colación un breve comentario cuando dices, es increíble lo que está sucediendo, ¿no? En realidad, esto en nuestro país ya dejó de ser algo increíble que eh, sucedan este tipo de situaciones, estas estrategias, entre comillas, ¿no? Alianzas políticas, agrupaciones políticas que se forman de una manera improvisada. Lo que existe es realmente, y salta a la vista, es una falta de cultura democrática, de madurez democrática, y salta a la vista lo que pasa en el Congreso con estas 4 listas que reflejan pues la poca madurez que se tiene en el Congreso para poder llegar a consensos. Uno de los puntos o de los elementos claves en un sistema democrático es el consenso, ¿verdad? Entonces, si no logras consensos para poder ejercer la gobernabilidad en el país, entonces no estás hecho para la política, no estás hecho para poder tener una vocación democrática. No hay una intensificación de fuerzas, ¿no? En el interior de las bancadas y solamente plasman los intereses muy personalísimos, sabe Dios qué intereses se están pactando ahí, que ya poco a poco lo iremos descubriendo, porque al fin y al cabo la prensa lo va a descubrir tarde o temprano. Va a descubrir qué es lo que se cocina detrás de estas estrategias para poder apoyar a una u otra lista, 4 listas en el Congreso de la República, a sabiendas de que cómo está el país y que necesitan a una persona o a una mesa directiva que sufraga esa credibilidad. Eso me da sinceramente que pensar que en el Congreso no existiría pues ningún representante que tenga esas condiciones para enfrentar esta crisis que está pasando en el Perú. Eso sí es lamentable, esto, Enrique, lo que sucede en el Perú, pero nada estamos aprendiendo. Y a propósito de ello, Enrique, este 28 de julio también se ha convocado a una marcha colectiva ciudadana, a una mega marcha según los afiches que hemos visto a través de las redes sociales. ¿Cuánto de convocatoria crees que va a tener estas marchas? 28 de julio, día clave, día central de nuestra independencia, ¿qué va a pasar? Yo creo que es importante expresarle a este gobierno de todas las formas posibles que lo único que les queda por hacer realmente que el país espera es que renuncie. No hay ninguna otra posibilidad. La gobernabilidad con Castillo al frente del Ejecutivo ya es una quimera, es absolutamente imposible. Cada vez tiene gente de menor calidad convocado a sus ministerios, porque naturalmente cada vez son menos los que quieren pues mancharse o relacionarse con bandas criminales que coexisten en Palacio de Gobierno, las cuales hemos denunciado hace bastante tiempo, de las cuales venimos hablando también.
Han estado ahí evidentemente los chotanos, han estado Pacheco, ha estado Silva, los sobrinos por otro lado, también coordinando, y evidentemente la gente de Perú Libre que ha tenido participación en carteras ministeriales. El gobierno ya ha llegado a un punto de no retorno en el cual el final ya está próximo, simplemente que operen los mecanismos políticos cuando el señor Pacheco empiece a decir cosas mucho más gruesas o por lo menos que se hagan públicas. Enrique, aquí, por ejemplo, no sé si te parece en el análisis político, tú me dirás, pero acá ya se está mezclando estrategias de abogados y estrategias políticas, porque el señor Castillo ya tiene más de 4 investigaciones abiertas por la Fiscalía y él está siendo el presunto dirigente o la cabeza de una organización criminal. Entonces, acá se mezclan dos clases de estrategias. Una estrategia política que le pueda permitir al señor Castillo de repente respirar un poco más en el ejercicio del poder político, o sea, del gobierno, ¿no? Como estrategia de defensa jurídica de los casos que se están viendo, porque sabe muy bien que si, por ejemplo, lo vacan en estos momentos, el señor le espera un futuro bastante incierto, porque va a enfrentar no solo 4 investigaciones, sino que probablemente no vaya a la cárcel con mandato de detención preventiva, según sea el caso y la gravedad de los hechos. Eso se tendrá que ver en investigación. ¿Qué opinión te parece, te merece este posible, digamos, camino que se esté haciendo de manera soterrada, ¿no? Para dar esas sorpresas en este 28 de julio? Porque es cierto, ya Bruno Pacheco fue entregado a la Fiscalía, ya se dio mandato de comparecencia a Vladimir Cerrón y a Guillermo Bermejo. Entonces, de ahí van a seguir saltando varios otros presuntos, digamos, personas que están dentro de esta organización. Bueno, yo creo que es evidente que la política en los últimos tiempos lamentablemente se ha judicializado y parece que la influencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público cada día es mayor en los asuntos políticos, lo cual es lamentable. Hemos siempre pensado que debemos vivir alejados del concepto del gobierno de los jueces, por ejemplo, ¿no? O de los fiscales, en todo caso. Lamentablemente, la destrucción sistemática de la política que ha propiciado un sector de una izquierda elitista en el país, impulsando normativas cada vez más burocráticas, asfixiando los partidos políticos realmente existentes, nos han traído justamente lo peor a la política. Y lo peor, una de las cosas más negativas que le ha podido pasar, es justamente Castillo y Cerrón al frente del país. Naturalmente esto no podía tener un desenlace, digamos, muy largo, porque el desorden en el cual esta gente opera era muy grande, y evidentemente el conflicto entre ellos también iba a desatar tarde o temprano que se evidencien sus corruptelas, como está sucediendo. Por lo tanto, lo que yo creo es que ya el final de Castillo está prácticamente a la vuelta de la esquina. Dependerá de él renunciar, ¿Tú tener la crees, dignidad de Enrique, que está hacerlo. a la vuelta de la esquina? ¿Crees tú? Sí, ¿Cuáles en tu análisis yo consideras que serían los no posibles veo, mecanismos mira, para ponerle fin al gobierno del señor Castillo, políticamente hablando? Pacheco, Pacheco podría, Pacheco podría decir algunas cosas que incluso Castillo podría sobrevivir, aferrándose a la presunción de inocencia, a una serie de circunstancias. No sabemos si tiene audios, si tiene videos, eso todavía es desconocido. Pero imaginando que no, imaginando que tenga pruebas que sean más que dichos, pero menos que videos y audios. Yo creo que eso lo pone ya al filo prácticamente. Evidentemente con la actitud cínica, tanto de Acuña, que de los niños y de otros especímenes como esos que están en el Parlamento de la República, lamentablemente, por la desinformación ciudadana y por la destrucción de los auténticos partidos políticos, naturalmente. Pero el camino seguido por Pacheco es definitivamente una invitación al señor Silva a transitar el mismo sendero. Y una vez que Silva transite ese sendero, no va a haber vuelta atrás. Por lo tanto, o cae con Pacheco o cae con Silva, que seguramente en un par de semanas o menos decidirá también asumirse o postular a ser colaborador eficaz.
Y evidentemente cuando eso suceda no van a haber niños, no va a haber pacto con Acuña, porque todo el mundo va a recular y evidentemente juntar los 87 votos no va a ser una labor difícil. Lo que va a venir luego va a ser el tema de la transición. Va a haber un sector parlamentario democrático seguramente que piense que Dina Boluarte no puede llevar adelante la transición. Y va a haber otro sector que piense y diga y postule, oiga, la derecha no ganó la elección, la derecha perdió la elección, no puede conducir el país porque no ganaron en las urnas. Bueno, vamos a ver, Samir dice otra cosa, Pero eso ¿no? sería importante que lo entiendan los más jóvenes de nuestro país. Esta generación bicentenaria que se descubrió en noviembre del 2020, que salió a marchar a las calles, ¿no? Y tumbó el gobierno de Merino, porque es la verdad, salieron a las calles, se posesionaron a nivel nacional y la fuerza de la ciudadanía hizo que Merino terminara por renunciar a un mandato de sucesión presidencial. Una cosa parecida tendría que ser en estos instantes para que el señor Castillo entienda el rechazo de la ciudadanía, pero lamentablemente, Enrique, todas las marchas que se han convocado a través de redes sociales no ha tenido esa evocación o esa, digamos, magnificencia, ¿no? En el en las calles, o sea, no se ha visto a nivel nacional personas o ciudadanos y ciudadanas fuertemente articulados como para hacer sentir esa voz de protesta, de rechazo. Las encuestas dicen que no lo aceptan al señor Castillo, que está por demás en el gobierno, pero la calle no dice nada, ¿no? Entonces, una cosa como esta tendría que suceder para que el señor Castillo dé un poco una marcha atrás y caiga de Maduro la frase que se ha sostenido hasta la fecha. O sea, ya llega el momento en que no estamos esperando solamente que Castillo se vaya. En realidad, Enrique, se tienen que ir todos, ¿no? Se tiene que ir también el Congreso, se tiene que ir también el Ejecutivo. Tú mismo has hablado en esta entrevista, has analizado políticamente que es increíble lo que pasa en estas bancadas de representación en el Congreso. Entonces ya llega el momento de que nos tenemos que ir todos y tenemos que seguir aprendiendo como ciudadanos a quienes elegimos. La izquierda elitista de la que tú has hecho mención tiene que también hacerla sentir porque de alguna manera nos ha representado en el Congreso, nos ha representado en el gobierno también en muchas décadas y tiene que hacerse sentir a esta izquierda que se equivocó, ¿no? Y que es la responsable de la crisis que hoy estamos pasando, ¿no? Entonces, Sin duda, sin duda. En la todo segunda esto, vuelta sí, fue clave el apoyo de Verónica Mendoza y Salomón Lerner exacto, por los pocos votos que exacto. ganaron. Ellos son responsables de lo que ha sucedido con Castillo, sin duda, y la población tiene que tenerlo presente. Por supuesto, y eso lo tiene que tener claro la ciudadanía en realidad, porque esto, apoyar a un gobierno desde el inicio, a sabiendas de todo lo que se conocía, de todo el ideario que había sido publicado, bueno, ellos han apoyado al comunismo, ellos son parte del comunismo, ellos han querido instaurar el comunismo en el Perú, ¿no? A sabiendas que el comunismo nunca le ha dado el progreso en ninguna parte del mundo, a ninguna sociedad. Le ha dado el progreso, ¿no? A las personas. Las ideas radicales de ultraderecha, de ultraizquierda, comunismo, marxismo-leninista, etcétera, nunca van a dar ese fruto, esa prosperidad. Se tiene que encontrar un punto intermedio, Enrique, para poder lograr articular un progreso, ¿no? En nuestras sociedades. Palabras finales, Enrique Valderrama, sobre esta coyuntura. Tú ya lo has dicho, se acerca el final del señor Castillo, políticamente hablando. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué le dirías en estos momentos a la ciudadanía, al Perú, en estas vísperas de fiestas? Que hay que mantener la fe en las posibilidades del país. Hoy día existen las condiciones para hacer crecer al Perú muchísimo. Lamentablemente los ineptos que están gobernando no permiten el despegue del país en un momento en el cual los precios de los minerales, por ejemplo, son sumamente beneficiosos como para tener un nuevo periodo de bonanza gestionando el Estado de una manera absolutamente normal, ni siquiera destacada. Lamentablemente los que han entrado
son completamente unos incapaces. Decirles que hay que mantener la presión sobre este gobierno en las calles, en las redes, en los espacios en los que puedan hacer conciencia sobre este tema. Ya el 83% de peruanos lo rechaza y evidentemente más del 70% según CIT le pide que renuncie, pero sin duda hay que seguir convenciendo a más peruanos para que hagan presión, para que esta renuncia o que por fin el Congreso se anime a dar cuenta de él, que yo creo que es lo que va a venir en las La próximas calle semanas. se lo tiene que pedir. Yo creo que Las la calle calles tiene que tienen que presionar, la pedir y calle tiene que hacerle presionar sentir al a este Congreso, gobierno lo que está haciendo, ¿no? Y la ciudadanía totalmente. tiene que entender si es lo que nos conviene o no como Perú, como patria, como sociedad, como Y yo Estado y creo que como nación. Y yo creo que antes de ir a la solución final, porque evidentemente va a haber un proceso en el cual va a haber un periodo de transición, un periodo en donde van a verse en entredicho la posibilidad de que Boluarte continúe, no continúe o renuncie o asuma alguien, creo que es importante y fundamental que el Parlamento entienda que lo que hay que hacer ahora en este periodo es cambiar las autoridades electorales para que generen confianza en un nuevo proceso electoral. No se puede ir a un nuevo proceso electoral con las mismas autoridades, con Salas Arenas, sería terrible. Eso, y escoger al defensor del pueblo, creo que tienen que ser los dos últimos actos luego de la vacancia que debe hacer este Parlamento y finalmente, evidentemente, por la inmensa crisis, dar la posibilidad de una salida general de elecciones generales, que creo que es lo que cada vez está en aumento y la población pide, Yo creo pero que siempre y sí. cuando se cambien las autoridades electorales primero, si no estaríamos en más de lo mismo. Muchísimas gracias, Enrique, por este análisis tan completo como de costumbre. Gracias por estar con nosotros en Entérate con Leslie. Muy buenos días y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Leslie. Saludos a todos, a todo tu público. Un fuerte abrazo. Gracias.